Bueno, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando miren el teórico. Bueno, hoy el teórico ya toma otra forma porque empezamos a ver los sistemas de impresión, que es lo que más nos gusta a los que damos tecnología, ¿no? Vamos a ver el sistema de impresión offset tradicional y offset digital, que es también parte del trabajo práctico 1. Después, offset tradicional lo seguimos viendo cuando veamos editorial y en algún otro trabajo práctico. Bueno, voy a compartir la pantalla. Ahora estoy un poquito más canchera porque ya me di cuenta que igual me veo. Vamos a empezar por el principio. Bueno, empezamos con impresión tipográfica, ¿no? Ustedes dirán impresión tipográfica, que es algo antiguo, pero bueno, si nosotros lo tomamos porque es una técnica que si pensamos que comienza con el Renacimiento, ¿no? Tiene su auge en el Renacimiento, después Gutenberg imprime esas primeras hojas de la Biblia por 1440, es un sistema tan antiguo que hoy en este siglo, en el año 2021, se sigue utilizando. Estas máquinas se siguen utilizando más que nada para todo lo que es operaciones complementarias a la impresión. Después lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver más adelante en otro trabajo práctico. Pero bueno, es importante que ustedes conozcan la impresión tipográfica, que quizás lo vieron en tecnología de primer año. El principio de impresión es relieve y presión. El soporte está en contacto directo con la forma impresora, que ahí la ven. Esto es una máquina actual. Lo que está arriba ahí es la platina y están los rodillos y el soporte tiene contacto directamente con la forma impresora, ¿no? Hay muchos videos sobre esto, para mí es muy interesante. Son máquinas muy simples que casi no se rompen y que actualmente sirven, ¿no? Se obtienen estos tipos de impresiones. Yo no sé si se alcanza a ver, quizás, bueno, después en el PDF que subamos al sitio web, esto está impreso en un soporte que diríamos, yo supongo que es un cartón, y cómo se ve el bajo relieve, pero el bajo relieve que da esa presión que genera la forma impresora contra el soporte, ¿no? La forma impresora, en estos casos, se llama rama o galera, está formada por zonas impresoras y no impresoras que están dadas por diferentes alturas, ¿no? Y acá aparecen los tipos móviles, esos primas rectangulares que eran de una aleación de plomo, estaño y antimonio, y que tienen tallado una letra, una imagen, un signo tipográfico que está invertido y en relieve porque al estar en contacto directo con el soporte tiene que estar impreso, no invertido sería, ¿no? No espejado. Bueno, después este sistema se moderniza con la aparición de otras máquinas como monotipía, Ludlow, la linotipía, que no las vamos a nombrar porque estaríamos haciendo historia. Y actualmente, bueno, no me voy a adelantar. Esto es una rama galera, esto es una forma impresora del sistema tipográfico que, si ustedes ven, está formada por blancos, que son los lingotes, por unos clichés que están ahí, por tipografías, por viñetas. Y esto es un cliché, ¿no? Que se hacían de esta combinación de plomo, estaño y antimonio. Eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos operaciones complementarias del sistema tipográfico. A esto era lo que me refería. Estas máquinas tipográficas actualmente se utilizan para esto, para hacer troqueles, cuños secos, timbrados. Las desventajas es que a veces el tamaño de estas máquinas, al no ser tan grandes, no pueden imprimir soportes grandes, ¿no? Pliegos de impresión grandes. Y tampoco son automáticas, ¿no? Esto es un cuño seco, es una operación complementaria, eso es un timbrado.
Y esto lo puse como un ejemplo de que ahora aparecen maquinitas que se compran seguramente por esas páginas donde se compra de todo, que también hacen ese tipo de trabajo, ¿no? De operaciones, de corte y de cuños secos. Actualmente, ustedes deben haber visto que hay como una nueva tendencia a la impresión de esos afiches que parecen antiguos, ¿no? Actualmente esto se llama letterpress y los tipos móviles no están hechos de plomo y antimonio y estaño, sino que están hechos de madera, pero el sistema, el principio de impresión que se usa es el mismo, ¿no? Acá en La Plata hay varios talleres que se dedican y que para mí es muy interesante. Son este tipo de afiches que se ven, eso se llama tintero partido porque hay entre el amarillo y el rosa de fondo, hay un pasaje ahí con una racleta. Esto es un afiche también en este sistema. Ahí se ven que los tipos móviles son de madera y acá también se pueden ver. Bueno, eso sería como la base, ¿no? Lo que es la impresión tipográfica. Que fíjense, lo que les decía antes, viene desde 1440 con Gutenberg hasta la actualidad, aunque ya los chinos en el siglo XI habían creado, como siempre los chinos, habían creado tipos en cerámica, tipos móviles en cerámica, ¿no? Pero es interesante que tengamos esto en claro porque en futuros trabajos prácticos y además porque es muy interesante, si ustedes quieren ver, hay videos, también tenemos subidos videos en la cátedra, de todo lo que se puede hacer con estas máquinas que son muy viejas, pero que en la actualidad se siguen utilizando. Bueno, ahora vamos a ver lo que sería offset tradicional, ¿no? Básicamente, lo que es el proceso, desde que nosotros diseñamos, le mostramos al cliente un mock-up, una maqueta, le enviamos un archivo, nos hace las correcciones, nos da el ok final y nosotros mandamos ese original digital y esa maqueta y el printer al taller gráfico. El offset tradicional también está basado en esto, en la litografía. Recibe ese término porque es un sistema indirecto en relación a los métodos de impresión directas, como el que habíamos visto de la tipografía, en donde el soporte está en contacto con la forma impresora. En el offset tradicional ya no está en contacto, sino que es un sistema indirecto, ¿no? La forma impresora, como ven acá el gráfico, el soporte está entre el cilindro de caucho y el cilindro de contrapresión, pero no está en contacto directo con la forma impresora. La forma impresora de offset tradicional es monocromática. ¿Qué quiere decir? Son planchas, también son planchas que están presensibilizadas con un sistema electrofotográfico, pueden ser de zinc, de aluminio, bimetálicas, trimetálicas. Y estas planchas lo que hacen es, van a copiarnos, en realidad, cuando haga el imprentero o el operario de la máquina el proceso de impresión, lo que va a pasar es que va a imprimir en las zonas donde absorbe la tinta. Ahora se lo voy a explicar mejor, más adelante dónde está. En la actualidad hay un sistema nuevo que se llama Computer to Plate. A mí el inglés me sale malísimo, así que soy muy mala diciéndolo. Que directamente desde ese archivo digital que nosotros enviamos a la imprenta y la imprenta envió al taller de preimpresión, sale directamente la plancha copiada. Hay otro sistema más antiguo que es Computer to Film, donde ese archivo digital sale una película y luego se copia la plancha esta de offset, ¿no? Acá están las planchas y esto es una imagen horrible, es lo único que conseguí, pero fíjense a lo que yo me refería con que son monocromáticas. Lo que están atrás son planchas metálicas, es muy fea la imagen. Cada plancha, esto es un ejemplo de lo que sería una impresión en CMYK. Cada plancha va a tener
va a pasar por un cuerpo impresor y va a imprimir en una cian, en otra magenta, en otra amarillo y en otra negro. Y ahí se forma la imagen CMYK. Acá aparecen los elementos encodificados, porque nosotros siempre les decimos que en un original sí o sí tenemos que poner cian, magenta, amarillo y negro como elemento encodificado y con 100% de esa tinta. ¿Por qué? Porque fíjense que las planchas son iguales, lo único que va a variar va a ser la imagen que tiene adentro, pero el operario cuando agarra esas planchas no va a saber cuál es la del cian, cuál es la del magenta. Por eso es importantísimo y es un código que no puede faltar el de la indicación de tinta, ¿no? Eso si damos el ejemplo de una impresión a 4 tintas, CMYK, puede ser a 2 tintas, puede ser 2 sobre 2, pero para que ustedes empiecen a comprender cómo son las planchas, ¿no? ¿Por qué son monocromáticas? Esto viene un poco de la clase anterior, donde hablábamos de las imágenes y la entrada y la resolución de entrada, los píxeles por pulgada, que debería tener una imagen bitmap. Cuando hablamos de offset tradicional, las imágenes bitmap no pueden tener menos de 300 píxeles por pulgada. ¿Por qué? Porque después, por el sistema de impresión, esas imágenes pueden quedar pixeladas. También lo hablamos, creo que la clase pasada, cuando ustedes nos consultaban sobre las imágenes, de dónde podemos tomar imágenes y de dónde no. Siempre tienen que pensar que una imagen, para ser reproducida en offset tradicional, tiene que tener como mínimo 300 píxeles por pulgada. En algunos casos, 350 píxeles por pulgada, ¿no? Y acá, que también lo vimos en la clase anterior, lo que eran los LPI, las líneas por pulgada, es la resolución de salida. ¿Qué quiere decir esto? Esto es cuando envío ese archivo digital, a ver si acá lo vamos a explicar mejor. Yo tengo el original digital que está en esa computadora, ¿no? Hay un RIP, que es la máquina que está hacia la izquierda. Eso va a decodificar y me va a dar las líneas por pulgada. El imprentero, cuando le encarga el trabajo de copiar las planchas al taller de preimpresión, le va a decir, hacémelo en 175 líneas por pulgada, en 133. ¿De qué depende eso? Va a depender del soporte, generalmente. Nosotros tenemos un gráfico que está en el teórico anterior. Fundamentalmente va a depender del soporte, del gramaje. Los soportes porosos, como son los periódicos, no se imprimen a más de 133 líneas por pulgada. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos atrás. La trama va a ser más abierta, porque absorbe mucho más tinta ese soporte, y la imagen impresa, en algunos casos, se le va a ver lo que nosotros llamamos la roseta, ¿no? Cada película o cada plancha va a tener una inclinación de esas. Fíjense que acá está, el amarillo tiene 0, el cian 15, el negro. ¿Qué hace eso? Que cuando yo imprimo, bueno, cuando yo no imprimo, cuando el imprentero imprima eso, les va a dar esa imagen en CMYK o a 2 tintas, como sea, y se va a formar la roseta. Cuanto más líneas por pulgada tenga, menos se va a ver esa roseta. Entonces, volvemos a la forma impresora del offset tradicional. Esto sería el proceso de computer to plate. ¿Qué quiere decir esto? Que va desde la computadora a la plancha de offset. Enviamos el archivo digital, se procesa en preimpresión. Generalmente se pueden realizar imposiciones, se hacen correcciones de color. Ahí se le colocan la barra colorimétrica según también la gráfica o la empresa que imprime, porque también varía. Por eso nosotros no pedimos que ustedes pongan la barra de color debajo o la barra colorimétrica, como algunos le llaman, porque eso realmente va a depender de en qué gráfica se imprima esa pieza, ¿no? Entonces, hay un RIP que codifica esa imagen, ese original, filma la plancha como una filmadora de películas y después
Hay otra máquina que lo que hace es el revelado. Tiene líquidos reveladores, mojadores, lavado, después se lava la plancha y se genera esa plancha, que es la plancha monocromática. Si vamos a imprimir algo a 4 tintas, va a haber 4 planchas. Si imprimimos a una tinta, un Pantone, va a haber una plancha, pero siempre la plancha va a ser igual. Por eso la indicación de la tinta. Bueno, hay muchísimos formatos de planchas o formas impresoras para el sistema offset que también dependen del formato de las máquinas impresoras, ¿no? Y acá, bueno, les muestro un poquito más en detalle. Fíjense que hay planchas que son enormes, porque hay máquinas de offset tradicional que son muy grandes, ¿no? Y después el otro sistema para copiado de planchas, que es más antiguo, pero bueno, en la época en que yo lo realizaba era en el 2005-2006, se utilizaba este sistema, el Computer to Film, que lo que hace es lo mismo, ese archivo que yo tengo en la computadora, hay un RIP que me va a decodificar la imagen y lo va a filmar pero una película. Después se revela esa película, se ensola en una plancha y se revela en otra máquina. En todos esos pasos se van perdiendo puntos y se va perdiendo definición. Por eso, como todo, la tecnología avanza y avanzó el sistema. Actualmente también hay muchos talleres que tienen esto, también se utiliza. Pero eso no es algo que nosotros directamente lo veamos, pero sí es interesante que ustedes lo sepan. Estaría buenísimo, ahora no se puede, pero poder ver cómo funciona, porque ustedes ahí es donde cierran todo y comprenden todo, cómo funciona este sistema de copiado, ¿no? De planchas. Estas son las películas. También las películas son transparentes, son en acetato. También son monocromáticas, por eso también siempre en mi original debo ponerle a qué tinta pertenece o a qué Pantone como un elemento encodificado. Y también va a variar la inclinación de la trama si es MK. Eso lo hace automáticamente el RIP, no es que la persona que trabaja en preimpresión le va a dar un ángulo a la trama, no, eso va a variar. Hay otros tipos de tramas que se llaman estocásticas, hay muchísimos tipos de tramas, pero esto es lo básico, ¿no? Para que ustedes empiecen a comprender. La forma impresora de offset tradicional es una plancha metálica. Se puede obtener mediante Computer to Play, directamente de la computadora del taller de preimpresión a la plancha o mediante película Computer to Film. Por otro lado, las tintas que se utilizan en offset tradicional. Esto es cuando hablamos de las tintas Pantone, ¿recuerdan? Que también hablábamos de las tintas Pantone y que el otro día surgió el tema, creo que, bueno, en la comisión nuestra, que la marca es Pantone, pero estas tintas pueden ser la marca que lo registra es Pantone, que crea es Pantone, pero acá en Argentina se utilizan otras marcas como Weinton o bueno, acá hay otra marca, ¿no? Lo que tienen las tintas de offset es que son oleosas y translúcidas y entonces van sumando color, no son cubritivas como lo puede ser en serigrafía. Entonces, no es que se cubren, no es que cubre, sino que una con otro por transparencia se van cubriendo y así forman la imagen a partir de las diferentes angulaciones de esa trama, ¿no? Para cada tinta. Y acá volvemos otra vez a la mezcla de color sustractiva, los colores pigmento, CM y K. La plancha de offset solamente va a adherir la tinta en las zonas donde hay compuesto oleófilo y el resto, cuando entra en contacto con el agua, con los rodillos mojadores, lo repele y no imprime. Esto, bueno, los tipos de tintas, están las convencionales, las Pantones, las sólidas, hay de seguridad, de baja migración, fluorescente, termocromática, plata, oro, hay tintas con olor, barnices, aditivos,
hay muchísimo sobre esto y acá yo les dejé una página donde ustedes, si les interesa, pueden investigar un poco más de la cantidad de tintas que se pueden utilizar en offset. Cuando ustedes ven algunos productos que están realizados con tintas que son diferentes, o bueno, mucho en lo que es perfume, ¿no? Las tintas con olor. Estas son las termocromáticas. También es interesante el tema de las tintas. Ahí se ve muchísimo la roseta, fíjense. Y bueno, y después, entonces tenemos las planchas, que son la forma impresora, las tintas que se utilizan en la impresión offset tradicional y los soportes. Todos los soportes celulósicos que vimos en el teórico anterior, los papeles prensa, calandrado, cauché, cartulinas y hasta cartón corrugado single o simple. Lo que offset soporta es aproximadamente hasta 350 gramos de espesor. ¿Por qué? Por los rodillos. Por los rodillos que no pueden soportar más que eso, el espesor entre rodillo y rodillo. Hay otro sistema de impresión, que es el offset seco, que ahí sí se puede imprimir soportes no celulósicos, como pueden ser hojalata, algunos plásticos y aluminio. Esto es una máquina offset de un solo cuerpo impresor. ¿Qué quiere decir esto? Que va a imprimir una sola tinta. Puede ser que imprima negro, puede ser que imprima un pantón, pero y sí, también puede ser que de esta máquina yo saque un impreso a 4 tintas, pero ese pliego de impresión va a pasar 4 veces y el operario va a tener que limpiar toda la máquina para cada tinta nueva que tenga que poner. O sea que va a ser un costo bastante alto, ¿no? De puesta en máquina, se llamaría. Esta es una máquina de 2 cuerpos, imprime 2 tintas también, pueden ser 2 tintas cualquiera, se puede hacer una fotocromía o 4 tintas se pueden imprimir acá, pero también se imprimen 2 tintas, se lava la máquina, se cargan las otras 2 tintas, se regulan, pasan pliegos y se imprime. Que también el costo es según para qué tipo de trabajo, porque si nosotros tenemos una tarjeta o una pieza gráfica, discúlpenme, a una sola tinta y la gráfica donde nosotros con la que trabajamos tiene una máquina de un cuerpo, le viene bárbaro, ¿no? Porque imprime a una tinta. Después están las máquinas de 4 cuerpos, que también ahí ya están, pueden ser 4 tintas MK. Y en este tipo de máquinas lo que yo les quería decir es que podemos imprimir desde un volante, una pieza gráfica de packaging, o hasta una pieza editorial. Es todo lo que vamos a ver. Puede haber packaging impreso, todo se imprime en esto, se puede imprimir en offset tradicional. Después están estas máquinas gigantes, planas, donde el formato de la máquina va hasta 1,20 m por 60 centímetros. Hay algunas más grandes aún. Y en este tipo de máquinas se imprime mucho lo que son los afiches de calle, ¿no? Estos afiches, bueno, esta es una foto que está medio fea, pero bueno, este tipo de máquinas se utiliza más que nada para esto. El tema de las máquinas, ténganlo en claro, léanla el teórico, son muy simples nuestros teóricos, pero ¿por qué? Porque ustedes van a trabajar con diferentes tipos de piezas y entonces van a tener que elegir quizá una máquina o decir cómo va a estar, en qué pliego, en qué tamaño de pliego, y no podemos imprimir 5.000 tarjetas personales en una prensa de offset plana de 1,20 m por 60, ¿no? Porque no solo porque serían muy poquitas impresiones, sino porque la puesta en máquina de estos monstruos es muy costoso. Y después están las prensas de offset rotativas que también se basan en los mismos principios que la offset plana, pero se utiliza más que nada para imprimir periódicos y tirajes superiores a, sí, 10.000 o más, diría yo, unidades, ¿no? Y este tipo de máquinas tienen un cuerpo más doblador, porque generalmente son las máquinas que imprimen los periódicos. Acá está.
Ese es el cuerpo último doblador donde ya sale el periódico doblado. Estas máquinas rotativas se utilizan para eso. Y acá volvemos a lo que es soporte. Cuando nosotros hablábamos de que hay soportes que se venden en resmas comerciales, acuérdense, no la resma de librería, o en bobinas. Para este tipo de impresiones se utilizan las bobinas. Bueno, las características de este sistema de impresión offset tradicional es que podemos imprimir un montón de tintas, 2, 3 tintas, no perdemos el registro del impreso, como en una máquina tipográfica, porque es manual, es diferente. Hay control de carga de tintas, de puntos, de trama, de registro, de medios tonos. ¿Qué quiere decir? Hay muchísimo control sobre las imágenes. Imagínense que se imprimen libros en lo que es editorial con imágenes de altísima calidad. Se hacen mientras que se está imprimiendo, ¿no? Durante ese proceso de impresión. Entonces, es un sistema que, debido a las tiradas, no es de alto costo, ¿no? Por su rapidez también, por el tipo de planchas, por el sistema. Bueno, y lo que decíamos acá, ¿no? Reproduce imágenes de alta calidad. Volvemos a repetir que se pueden utilizar diferentes tipos de soportes hasta 350 gramos. Y acá el punto que siempre es para ustedes complejo es, profe, ¿cuántas puedo imprimir? ¿Cuántas piezas puedo imprimir en offset tradicional o en offset digital? Bueno, acá siempre depende de qué, de la cantidad de ejemplares, del tamaño del ejemplar. Por eso nosotros decimos que este tipo de situaciones se deben conversar siempre con la gráfica. Siempre los diseñadores y las diseñadoras tenemos un diálogo con el imprentero, ¿no? Y bueno, los tamaños de pliego, el más chico puede ser una 5 y lo que veíamos que el más grande puede llegar a ser de 1,50 m hasta 2 metros, ¿no? Pero bueno, eso sería sintéticamente lo que es offset tradicional. Soportes, tintas, formas impresoras, tipos de máquina y las características principales. Por eso también yo les quería poner estos ejemplos para que ustedes tengan una idea de qué tipo de piezas podemos imprimir, ¿no? Desde un volante, un papel carta, que no sé si se sigue utilizando, hasta una ficha gigante, ¿no? Es muy versátil el sistema offset tradicional. Actualmente, debido a los costos y que no se imprime tanto y que las empresas no es que imprimían como antes, no sé, antes una empresa encargaba sobres y encargaba sobres comerciales y encargaba, no sé, 10.000 sobres. Ahora quizá 500 sobres o 500 hojas. Entonces aparecen otros tipos de sistemas, ¿no? Que es la impresión digital. Dentro de la impresión digital existen dos tecnologías. Uno es inkjet, ¿qué quiere decir inkjet? Inyección de tinta con tinta líquida, y otras con toner o microtoner, que son partículas con pigmento. El toner es sólido, ¿no? Son partículas. Estas máquinas utilizan cargas eléctricas que depositan tanto el toner como en el inkjet, la tinta líquida, sobre el soporte. Acá no necesitamos planchas. Acá ya desaparecen las planchas, porque no tienen unidades de imagen, porque en este caso, perdón, tienen unidades de imagen fotorreceptoras. Entonces, los elementos encodificados que sí o sí necesitamos colocar en offset tradicional, en este caso no. ¿Por qué? Porque siempre van a imprimir con CMYK. Yo acá ya no puedo imprimir con Pantone por este tipo de característica, ¿no? Son máquinas menos pesadas, son más frágiles, más baratas, imprimen directamente desde la computadora. El otro día justamente hablábamos en clase y la mayoría no las conocen porque han cursado el año pasado y no han podido imprimir, pero son las gráficas que generalmente están cerca de la facultad, que le llaman gráficas ahora, y que
Si ustedes la ven, parecen una fotocopiadora común, pero son máquinas que tienen toner, ¿no? Toner o microtoner. Y acá el costo también es considerable porque se reduce muchísimo, pero en tiradas cortas, en bajas tiradas. Acá está, si se ve, esto es una máquina, fíjense que ahí arriba indica, sea magenta, amarillo y negro. En algunos casos, más que nada en las Inject, estas serían las de microtoner. En las de Inject hay magenta 1 y magenta 2, hay varios magentas porque dan muchísimo más calidad de imagen, ¿no? Estas son las máquinas, fíjense cómo funcionan. Tienen rodillos, pero pasa el soporte. Estas máquinas son bastante rápidas. Yo ahora no recuerdo, pero después se los voy a dar en la clase que tengamos en vivo. Hay un lugar que yo lo sigo por Instagram, que no es de acá de La Plata, que imprime libros en sistema offset digital. Si ustedes quieren imprimir un libro y son 200 libros, que en offset tradicional sería costosísimo porque necesitamos las planchas para toda esa cantidad de páginas. Imagínense un libro de, no sé, 400 páginas, es muy costoso. Y bueno, en esta gráfica que me pareció genial y que la sigo y voy mirando, se dedica también a impresión de libros en sistema offset digital. Después, en la clase en vivo, se los voy a pasar para que lo sigan porque además suben a sus historias cómo es la impresión, cómo trabajan las tapas. Pero acá también, acá tenemos la limitación de que no podemos poner un cartón. El espesor creo que va hasta 300, en algunas puede llegar a más, pero cartón corrugado ya no acepta. Esto sería un volante que podía ser impreso, desaparece la roseta que habíamos hablado por la angulatura de las tramas, porque acá ya no hay tramas, porque tenemos toner, no tenemos planchas. Y esto, bueno, es un ejemplo, pero no se puede ver bien, es una tarjeta que me han regalado a mí, que está impresa en offset digital. Yo la quise ampliar, pero bueno, no se ve demasiado, que no hay roseta. Ya no hay roseta, pero bueno, no me quedó muy bien, evidentemente. Pero para que tengan una idea, ¿no? Que a simple vista uno puede decir, esto está hecho o está impreso en offset tradicional y no, tiene algunas desventajas porque a veces no es parejo, porque hay como una variación, fíjense ahí se ve en la tarjeta, el tóner a veces no es parejo, según el calor, según el soporte, si está húmedo. No es lo mismo, no tiene la misma calidad de lo que es el sistema offset tradicional. Aunque se logran cosas para mí muy, muy buenas, de muy buena resolución. Y por otro lado, dentro de lo que es impresión digital, tenemos la impresión inkjet con tintas líquidas, lo que ustedes comúnmente le llaman los plotters de impresión. Esto lo vamos a ver más en profundidad cuando veamos el trabajo práctica 2, porque vemos cartelería, gráfica vehicular, y es donde se utilizan estos plotters de impresión. Y acá se ven, no sé si ustedes pueden ver, ven que acá hay dos tipos de magenta, dos de negros, dos de cian, pero son tintas líquidas. Estas son como, no sé si siguen existiendo, pero bueno, las impresoras de las casas donde tenían tintas, ¿no? Las domésticas, las de uso doméstico. Es el mismo sistema. Y más que nada se utiliza para este tipo de trabajo, como puede ser la cartelería, esos banners publicitarios o los banners que ustedes a veces ven en conferencia o los banners que están detrás de las conferencias de prensa de un equipo de fútbol o de cualquier evento, ¿no? Se utiliza este tipo de impresión inkjet con plotter de impresión. Y también, bueno, yo les quería mostrar este ejemplo porque me parece interesante que se le puede, en estas máquinas, se le agrega un suplemento que se le llama cama plana, donde se pueden imprimir otro tipo de soportes, como acá, eso es un techo de un estudio, y se imprimió madera.
Entonces, en Inkjet lo que tiene, que si la gráfica con la que nosotros trabajamos tiene cama plana, podemos imprimir diferentes tipos de soportes. Uy, tengo un bicho. Bueno, las ventajas fundamentales son que se puede enumerar directamente eligiendo un lugar del impreso. Estas máquinas lo que tienen es que el software nos deja hacer eso, nos deja imponer directamente, podemos imprimir datos variables desde una hoja de Excel, podemos agregarle códigos de barras. Bueno, tiene mayor rapidez por esto, de que no utiliza planchas, no hay que ir al taller de preimpresión. La relación costo y calidad por tiradas pequeñas y medianas es excelente. Permite compaginar, también como les decía, algunas máquinas compaginan. Se puede cambiar de soporte y esto hace bueno, el sistema es flexible, ¿no? Podemos cambiar de soporte, podemos imprimir un pliego de impresión A3, uno A4 y tiene ese tipo de versatilidad. Pero a grandes tiradas no no tiene las ventajas que tiene la offset tradicional. Y las desventajas es esto que también les decía, que se pueden producir pequeñas variaciones de color. Por ahí las impresiones, tenemos dos piezas diferentes, perdón, iguales, dos piezas gráficas iguales, dos postales, por ejemplo, y no están impresas, tienen variaciones de tono o de color una de la otra, que eso en el offset tradicional no sucede. El banding, que es esto, el efecto de rayado, generalmente se da, yo he hecho impresiones de carpetas institucionales, y donde el fondo en un A4 es muy grande, ahí a veces puede pasar esto del banding, ¿no? Que es como un efecto rayado, como que sale mal. Y hay una limitación importantísima que tienen que tener en claro, que el tamaño máximo de impresión es A3+, en lo que es offset digital. En Inkjet, no. Inkjet ya imprimimos a gran escala. Recuerden esto. Nosotros en offset tradicional teníamos un montón de pliegos de impresión, con un montón de máquinas, con un montón de tamaños de máquina. Acá nos limitamos a un tamaño máximo de impresión A3+. Y también, que esto les cuesta muchísimo comprender, solo imprime CMYK porque trabaja con toner o microtoner. Entonces no podemos imprimir algo en Pantone en una máquina digital, de offset digital. Y la lineatura de trama de salida, de la que hablábamos hoy, es aproximadamente 144 líneas por pulgada. Ahora hay algunas que trabajan con 160 líneas por pulgada, pero no tiene la misma definición tampoco que la offset tradicional. Bueno, hasta acá tenemos lo que es offset tradicional y offset digital. Voy a dejar de presentar. Uy, me olvidé cómo se estaba presentando. Ahí me vuelvo a ver. Bueno, lo que les voy a pedir, y ya vamos a cerrar, así no se hace tan largo, es que lean, miren los teóricos, porque son muy simples, son cosas muy simples, casi que ni tienen que estudiar, pero si no tienen esta mínima base teórica, después no van a poder resolver las piezas gráficas si decido hacerla en offset tradicional o en offset digital. Ahora, en otro pequeño teórico, voy a descansar un poquito, les voy a explicar cómo hacer los originales, que es lo que ustedes van a tener que entregar para estos dos sistemas de impresión. Así que bueno, ahora lo que vamos a ver, les voy a presentar la pantalla, es, siguiendo con el tema anterior de offset digital y tradicional, cómo resolvemos los originales. Esto en la clase presencial, en la próxima clase, lo vamos a ver con un caso. Pero es importante que ustedes vayan viendo esto y también que nos puedan consultar, ¿no? Para eso están los teóricos, para eso estoy acá, hablando sola. Les voy a presentar la pantalla, ¿la presenté? No.
Bueno, nosotros cuando realizamos productos impresos o piezas impresas, generalmente podemos decir que son hojas sueltas o lo que le llamamos volantes o puede ser un papel carta o, bueno, algún tipo de pieza suelta en bloc, productos plegados, que puede ser un tríptico, un díptico, productos encuadernados, que es básicamente lo que es editorial, y envases o envases contenedores, que son packaging. En este caso, en sistema offset, van a ser en soportes celulósicos, ¿no? Esto es lo que sería un bloc, esto es lo que son volantes, hojas sueltas, le podríamos llamar, que esto está impuesto en un pliego, ¿no? No es que se imprime así en offset. Y acá empieza a aparecer eso que yo les escribí con una tipografía muy fea, como lo estoy viendo ahora, en magenta, frente y dorso. Esto es un elemento encodificado que vamos a tener que empezar a utilizar porque cuando tenemos un volante, un tríptico, un díptico, tenemos que diferenciar lo que es el frente del dorso. Esto es un díptico, es una pieza plegada, también tiene un frente y tiene un dorso. Esto es un tríptico, también con un frente y un dorso, y hay diferentes tipos de dobleces, ¿no? Puede ser un plegado simple, un plegado simétrico, que se presenta, que el doblez está a la mitad de ese pliego, de esa pieza. Un plegado asimétrico puede llegar a ser un tríptico, que un doblez es en una ubicación distinta a la central, y después están los plegados múltiples o editorial, plegado paralelo o son cruz. Eso lo vamos a ver cuando veamos el trabajo práctico 4, que es editorial. Pero esto lo tienen que tener en cuenta porque después ustedes dicen tríptico, díptico, no saben bien lo que es. Díptico está doblado en 2, tríptico en 3, ¿no? Puede ser simple, simétrico o asimétrico. Y acá aparece otro dato técnico muy importante que siempre debe estar en un original cuando hablamos de impresión. Me acabo de dar cuenta que había corregido el PDF y guardé otro. En impresión, acá datos técnicos, en impresión offset tradicional, ¿no? ¿Por qué en offset tradicional? Porque podemos imprimir 4/4, frente y dorso. ¿Qué quiere decir? 4 tintas frentes, 4 tintas dorso. Podemos imprimir 4 tintas frentes y 2 dorso, 4 frentes y nada en el dorso. Pero esta es una indicación que no debe faltar en los originales, y además es una indicación que generalmente cuando uno pide un presupuesto se indica también. Puede ser que la impresión sea a una tinta, 1/0, ¿no? El frente es una tinta y el dorso no tiene impresión. Esa tinta puede ser cualquiera, ¿no? Yo ahí puse un cuadradito negro, pero puede ser un pantón, puede ser cualquier tipo de tinta, puede ser tintas de proceso. 2/0, 1/1, hay muchísimas opciones, ¿no? Pero bueno, estos datos técnicos de impresión también son necesarios juntos con estos elementos encodificados que le venimos, o le vengo, porque estoy sola, que les vengo comentando. Indicación de frente y dorso, y si es 2/2, ¿por qué? Porque yo también voy a saber si en el dorso, yo no, el imprentero va a saber si tiene un dorso o si no tiene dorso. Si digo voy a imprimir 5/0, quiere decir que va a haber 5 tintas en el frente de esa pieza gráfica, pero no va a haber impresión en el dorso. Eso puede llegar a ser un afiche, ¿no? Y acá empezamos con los originales de offset tradicional. Nosotros lo que es offset tradicional en esta primera etapa no les vamos a pedir imposición de pliegos. Sí en lo que es offset digital. ¿Por qué? Porque en la realidad ustedes pueden hacer esa imposición, lo vamos a ver más adelante, pero hay software que lo que hacen es avanzar en la tecnología y se hace directamente en el área de preimpresión. Acá debajo les puse unos links para que ustedes vean también. Son espectaculares porque uno pone una pose
y automáticamente le dice el tamaño del pliego, si tiene calle, si tiene blanco, si no tiene, y le hacen la imposición. Esto es un original para offset tradicional a una tinta, ¿no? Yo acá puse Pantone 3278. Puede ser que sea una tinta negra, puede ser cualquier tinta. Esta línea punteada roja que ustedes después la ponen cuando hacen los originales no va. Es la mesa de trabajo del programa, de Illustrator. Ustedes tienen esa mesa de trabajo que va a ser un poco más grande que la tarjeta esta que dice 10×11. ¿Por qué? Porque tienen que aparecer las líneas de corte, que va a cortar la guillotina. Esas líneas de corte tienen que tener 0,5 puntos de espesor o de grosor, no más. También es algo codificado en el rubro. Y la imagen va a tener que tener una demasía, ¿no? Porque si la guillotina cortó el pliego mal, se va a aparecer un blanco. Entonces, aparece acá lo que se llama demasía. Y acá debajo está la barra de calibración de color, que era lo que les contaba hoy, que se coloca en preimpresión y nosotros no se la pedimos a ustedes, pero sí o sí tengo que indicar en qué Pantone se va a imprimir, porque esto se va a transformar en una plancha. Entonces, lo que les decía hoy, el operario no va a saber en qué tinta lo tiene que imprimir. Tienen una hoja de ruta, pero bueno, es importante que indiquemos la mayor cantidad de códigos posibles para evitar errores, ¿no? Y esto sería un printer. Como es a una tinta, no hay mucha diferencia. ¿Para qué sirve el printer? ¿Para qué? Para que en el área de preimpresión, si me olvidé de convertir a curvas o la imagen no la linkeé, ellos tienen este printer que generalmente está en PDF y cuando reciben ese archivo nativo convertido a curvas en Illustrator, ven que la tipografía cambió o que no está la imagen, van a decir, no bajo esta película, no copio esta plancha porque el printer no coincide con el original. Acá pasó algo. Por eso es que generalmente el printer es muy importante. Además que se utiliza también en lo que es más que nada editorial o en impresiones de muchísima calidad o a gran escala. Es una forma de que el cliente o el responsable firme ese printer cuando ve las películas para decir, bueno, era esto, tiene que salir esto. Entonces, es como una forma de contrato entre la parte impresora y el cliente o el diseñador, si es el que se está encargando de la impresión, ¿no? Esto sería un original a 2 tintas. Acá también la mesa de trabajo está delimitada por esa línea de puntos rojos. Bueno, no es de puntos. Pero acá aparece ya la marca de registro, ¿no? Esos círculos con esas cruces. ¿Por qué? Porque va a tener que registrar no solo el Pantone, sino el negro. Acá ya hay 2 tintas. Entonces tengo que registrar, porque esto está formado, esa imagen ya es un duotono, está formado por ese Pantone y ese negro. Lo mismo que en el otro, solamente aparece... perdón, hice lío. Aparecen esas marcas de registro. Y siempre la indicación de las tintas. Como les decía recién, acá la mesa de trabajo de Illustrator va a ser esa. Siempre son 0,5 puntos y no les pedimos, en este caso, que el pliego sea más grande y ustedes tengan que imponerlo. Van a utilizar este tipo. Es muy simple. Después vamos a ver, generalmente eso lo vemos en los prácticos, cómo se realiza una imagen a 2 tintas o una bicromía o a 3 tintas en Photoshop. Y esto sería un mock-up, ¿no? Que también, esto es lo que generalmente le mostramos al cliente para engancharlo, ¿no? Para decirle, bueno, esto es lo que te va a quedar. Acá tenemos, empiezan a aparecer otras marcas. ¿Por qué estamos hablando de un díptico o puede ser un tríptico? Están las líneas de doblez o de plegado. También siempre son 0,5 puntos de grosor y están realizadas en color registro. En el programa, en Illustrator, eligen el color registro que está
con ese círculo, con esos cuadraditos. ¿Por qué? Porque va a salir en todas las películas, debe salir en todas las películas o en todas las planchas. Esto es un impreso 5 sobre 5, me imagino. ¿Por qué? Porque tiene CMYK más un pantón. Tiene la demasía, esas líneas de doblez, y acá aparece la palabra frente. No sé si hice el dorso. Ah, sí, hice el dorso. Ah, entonces no, el dorso, miren, son 5 tintas sobre una. El dorso es únicamente negro. Se ve que estuviera gana y no le hice más tintas. Pero bueno, recuerden esto, las líneas de doblez, las marcas de cortes, las marcas de registro, siempre van en color registro. Eso lo vamos a ver en un caso en la clase presencial. Pero vayan teniendo en cuenta esto, cuando empezamos a tener dobleces en las piezas gráficas. Es muy simple, son los elementos encodificados básicos. Acá puede haber una imagen bitmap también, que va a tener una demasía. Esto, bueno, yo le hice un pleno, tiene una demasía. También cuando hay un pleno hay una demasía. En este caso también hay una demasía con este borde negro, en este filetito negro y este gris. Pero es muy simple. No se tienen que olvidar de esos elementos encodificados que le vamos a pedir durante todo el año para lo que es offset tradicional. Y no es un capricho, sino que son codificaciones internacionales de talleres de impresión, preimpresión, y los diseñadores y diseñadores trabajamos con eso. Bueno, los originales de offset digital son mucho más simples. ¿Por qué? Porque, como les dije antes, no hay planchas, no hay películas y siempre se van a imprimir en CMYK. ¿Qué es imponer? Bueno, lo tendría que haber dicho antes, ¿no? Imponer es ordenar las piezas gráficas, esas piezas, dentro de un pliego de impresión. Para poder realizar esa imposición en un pliego, yo tengo que tener definida la cantidad de piezas que voy a imprimir. Por ejemplo, si voy a hacer, no sé, 500 stickers. Tengo que saber que voy a hacer 500 stickers, tengo que tener definido si se imprime, en este caso, como es digital, 4 sobre 0 o 4 sobre 4, y saber la medida del pliego de impresión, que en offset digital puede ser A4, A3 o A3 Plus. No tenemos más que eso. Esto que yo siempre se los aclaro es que no todas las máquinas tienen un registro exacto de frente y dorso, entonces también hay que tener cuidado con eso. La hoja entra centrada desde el lateral, pero no de cabeza y pie, con lo que es en offset tradicional. Se los voy a aplicar en el vivo, porque acá es muy difícil y además no hay un ida y vuelta. Entonces, hay que tener ciertas consideraciones cuando realizamos los originales para offset digital. Uy, ¿está chueco esto o yo estoy mareada? Pero bueno, acá tenemos una imposición de una mesa de trabajo en A3 Plus. ¿Qué hacemos? En Illustrator tomamos la medida de una A3 Plus y la mesa de trabajo va a tener esa medida. ¿Qué quiere decir corte seco que yo le puse acá? Es que los cortes van a ser, no va a haber demasía, se corta directamente. No le voy a dejar demasía porque tiene un blanco, acá no se nota, pero esa etiqueta, dice sticker autoadhesivo, no tiene impresión hasta los bordes. Son 5.000 en total y solamente en una A3 Plus necesito 84 impresiones. Eso sería imponer. Imponer en offset digital, que es lo que van a hacer ustedes para este trabajo práctico 1. Este sería el mockup, es ese sticker autoadhesivo. ¿Ven por qué le decía corte seco? Porque tiene un blanco alrededor de la imagen. Esto es un volante. Acá también tenemos un frente. Puede ser que resolvamos en un pliego todos los frentes de ese volante y en otro todos los dorsos. Acá sí no es corte seco. Fíjense que hay 2 líneas ahí de corte. ¿Por qué? Porque la impresión llega a los bordes y no es el mismo color. Entonces, aparecen esas líneas de corte, pero no corte seco. Aparece frente y dorso, y
No necesitamos poner que es CMYK, porque no hay planchas. Debo estar medio densa ya a esta altura con todo ese tema, pero bueno, ténganlo en claro. Y esto sería el mockup de ese volante que se imprime en offset digital y obviamente va a ser 4/4 porque digital imprime CMYK. Es la imposición que ustedes van a necesitar hacer. Y imagínense que tenemos un díptico, también este es el tamaño más grande, ¿no?, del pliego de impresión, que es A3 Plus para este sistema. Lo que se le agrega es la línea de doblez, tiene un corte que no es seco, tiene una calle. Ahora yo se los voy a mostrar mejor porque no sé si se alcanza a ver. Y aparece el frente y el dorso. Eso sería. Puedo realizarlo de otra manera, que es juntar un frente y un dorso en cada, ¿cómo es?, imposición, o puedo hacer todos los frentes en un original y todos los dorsos en otro. Acá hay dos mesas de trabajo, una para el frente y otra para el dorso. Es muy simple. Esto es lo que van a hacer ustedes. Esto es imposición de pliego en offset digital. A ver si lo puedo ampliar acá. ¿Ven lo que les decía? Uy, ya, se me fue. Bueno, ahí está la línea de doblez. Y acá, esto, que está acá, que tiene dos líneas de corte. ¿Por qué? Porque yo tengo impresión hasta los bordes, pero es diferente. Si hubiese sido este mismo marrón de este lado, puedo hacer corte seco, sin calle. A esto se le llama calle, el espacio que hay entre cada línea de corte. ¿Qué diferencia hay? Que si es corte seco, la guillotina va a cortar una sola vez. Acá la guillotina va a cortar dos veces, ¿no? Va a ser un trabajo más, va a tardar más. Pero bueno, es esto básicamente lo que ustedes van a tener que hacer. Un original, CMYK, no puede haber pantón, por lo que di hace un ratito. Bueno, voy a dejar de compartir, de presentar. Les aconsejo otra vez que lean, que lo miren, que traten de mirarlo, que lean el PDF que después subimos en el sitio y que el lunes en la clase presencial nos consulten todas las dudas que tengan y además vamos a hacer con un caso bien específico cómo realizar el original para cada sistema. Bueno, los dejo y las dejo en paz. Nos vemos pronto.